Antonio, hay numerosos elementos también para celebrar, no solamente por la concurrida asistencia, digamos, sino también por esto, la unión entre distintas áreas académicas, no solamente de la universidad, tenemos un ponente de filosofía, ¿no? de humanidades, el doctor Garma aquí de antropología y también un ponente de la UNAM, con lo cual es verdaderamente sano también, digamos, cómo podemos interrelacionarnos y al mismo tiempo ir aunando energías. Como decía, digamos, se me ocurrió la idea de generar alguna jornada de reflexión porque me parece que el caso de los asesinatos en Charlie Hebdo generan numerosas cuestiones para las ciencias sociales. Ponen en primer término, por ejemplo, cuestiones de la antropología como la diversidad cultural, ponen en el centro de la escena también las otredades, las relaciones al interior de una misma sociedad, y nos generan verdaderamente numerosas preguntas, ¿no? Cuando, por ejemplo, encontramos en los medios de comunicación que se habla tanto y permanentemente de barbarie o de la comparación entre civilización y barbarie. Entonces, bueno, un poco lo que yo voy a hacer de manera breve, porque prefiero darles la palabra a los ponentes, es presentar un poco, digamos, cuál fue el contexto, ¿no? O el panorama que se presentó inmediatamente después de los asesinatos, ¿no? Y rescaté solamente algunas voces que me interesaban como para poner, digamos, para que el debate o la charla, digamos, tenga algunos ejes de discusión. Lo primero, no sé si llegan a ver, digamos, bueno, justamente las tapas de los diarios, ¿no? La idea de barbarie terrorista, la idea de que lo que se estaba atacando es la libertad de prensa, pero también la democracia, ¿no? O la libertad de expresión. Un asalto a la democracia, ¿no? Publicaba The Guardian, y después en The Times, por ejemplo, aparecía la noción esto de estamos juntos, United We Stand, ¿no? Esta separación entre un nosotros y un otros que aparece. O la capital de la libertad, bueno, y representada por los presidentes de las potencias internacionales. Entonces, me parece que mínimamente desde allí aparecen algunos elementos de debate. Boaventura de Sousa Santos se preguntaba, ¿la defensa de la laicidad sin límites en una Europa intercultural se puede sostener verdaderamente, ¿no? Donde muchas poblaciones no se reconocen como tales, ¿será después de todo una forma de extremismo? ¿Se oponen o se articulan los diferentes extremismos, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones económicas también que aparecen entre estos movimientos y las potencias occidentales? Hay otras, Atilio Bonón, por ejemplo, que es doctor en ciencia política de la Universidad de Harvard, propone nuevamente también ampliar, digamos, el panorama y no ver exclusivamente los asesinatos, y plantea que el impulso de la Casa Blanca le había dado al radicalismo islámico y que esto es consecuencia de aquel proceso. Aquí Silvia Montenegro, doctora de Sociología, propone que el terrorismo no puede explicarse naciocéntricamente y sí en el contexto de la geopolítica global contemporánea, ¿no? Y propone justamente como un mecanismo para ir resolviendo o ir apaciguando, sacar las explicaciones del terreno de la religión y de la lucha de valores. Ilya Utoper, ¿no? Que es un periodista de la agencia EFE en Estambul, pone el eje también en que los atacantes, ¿no? o los asesinos habían sido nacidos en París, no son extranjeros. Entonces define, Europa no está importando terroristas islámicos, sino que los exporta, y que esto es consecuencia de un proceso social de unos 50 años, donde hay una relación con los migrantes que nunca fue resuelta. Robert Fisk, que es columnista del diario La Jornada, también pone el foco en el pasado, pero en este caso en el conflicto con Argelia y con la guerra no resuelta entre Francia y Argelia. Entonces, nuevamente, digamos, ¿de qué manera cuando ampliamos el caso y salimos exclusivamente de un caso puntual de hablar de asesinatos o de terrorismo, qué explicaciones empezamos a buscar o de qué manera empezamos a comprender la cuestión? Y finalmente tenemos elementos ligados a la libertad de expresión, también un eje clave, ¿no? Entonces, María Eloísa Martín, del Departamento de Sociología de Brasilia, de la Universidad de Brasilia, propone que la libertad de expresión no es monopolio de la prensa y que la invisibilización
y el silenciamiento que producen el racismo, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia, la xenofobia, causan más daño a la democracia y a la libertad de expresión en cuanto valor que un ataque a una revista que por acaso se caracterizaba por hacer chacota de las minorías. Y Roberto Breña, profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, recuerda el caso mexicano también y dice que si en Francia el golpe contra Charlie Hebdo fue también contra el Estado francés, en México la libertad de prensa se encuentra bajo el fuego de dos enemigos, el crimen organizado y la corrupción estatal. Y recuerda que han sido asesinados cerca de 80 periodistas aquí en los últimos 10 años. Entonces, finalmente propongo 4 ejes de análisis o de charla o de debate. El primero es de qué manera pensamos el conflicto que salió a la luz con los asesinatos. De qué manera estamos pensando esa cuestión. En el segundo caso, digamos, quizás algo un poco enfocado para los antropólogos, ¿tiene lugar el argumento de la diversidad cultural en estos casos? ¿Estamos hablando efectivamente de procesos culturales? ¿Estamos hablando de grupos localizados o concentrados? En tercer lugar, ¿hay límites para la libertad de expresión? ¿Es la cláusula del humor decir, estamos hablando de un chiste justificativo suficiente para cualquier discurso? Y finalmente, si se puede encontrar algún paralelismo en México. Agrego uno más que es, ¿qué rol consideramos que nos corresponde asumir o si hay alguna responsabilidad para quienes trabajamos desde las ciencias sociales? Desde en un primer momento, digamos, leer en las tapas de los diarios tanta mención a la comparación entre civilización y barbarie, me da la sensación de que al menos sí que tenemos que formar parte, digamos, o empezar a discutir, no solamente en el campo académico, sino también en el campo, en la agenda mediática. Pero bueno, ese es otro debate. Muchas gracias, Alexandre, por esta